Hermano, buenos días, que Dios los bendiga. Amén, amén. El día de hoy, hermano, seguimos con la serie Firmes y Adelante. El tema es practicando la misericordia. Y el versículo en esta mañana es Hebreos 13:3, capítulo 13, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La misericordia. Hermanos, ayer cuando leía a un escritor llamado Timothy Keller, él definía así, dice, la misericordia tiene un impacto, dice, o sea, cuando nosotros la practicamos, dice, la misericordia tiene un impacto, derrite corazones, elimina objeciones, hace que aún quienes son más reacios al evangelio lo reconozcan y respeten. Nuestras buenas obras glorifican a Dios ante el mundo. A veces nosotros compartimos el evangelio y está bien. Y esta palabra de este escritor me trajo a la memoria a Diego. Yo conocí a Diego cuando era niño, 5 o 6 años, en 1997. De repente algo más. Su mamá se dedicaba a vender golosinas en el mercado central en forma ambulante y él iba de su mano, ¿no? Cogido de ella. Y me llamaba la atención porque el niño era carismático. Entonces, no sé, de cuando lo conocí me invadió una ternura y siempre yo le invitaba algo, porque veía a su mamá que no estaba bien y él también, para la edad que tenía, no estaba bien. Pero sobre todo a él le gustaba que yo le palmé la espalda, ¿no? Y lo alentaba: adelante, Diego, le digo, no te rindas. Y así fue creciendo Diego, hasta que un tiempo se desapareció Diego del mercado central, su mamá también, y el 2008 aparece Diego ya grande, ¿no? Ya creo que tenía los 18 años, y me dije: Walter, mi mamá falleció, porque le pregunté qué ha sido de tu vida, ¿no? ¿Dónde has estado siempre? ¿No? Tantos años, le digo. Mi mamá falleció, me dice, y ahora he venido acá, he conseguido un trabajito, ¿no? Entonces, lo primero que me nació fue compartirle el evangelio, decirle que Dios, ¿no? Que Dios sabe lo que a él le sucede y que Dios lo va a ayudar. Y cuando Diego lo veo, me mira a mí con una mirada diciéndome: no, ¿y cómo? ¿Cómo me va a ayudar? Dijo: pues no, ¿cómo? ¿Dónde está Dios? Yo seguí insistiendo, lo que busque a Dios, porque Él lo va a consolar, Él lo va a fortalecer, lo va a proteger. Y Diego me miraba como diciendo: ¿y cómo es eso? Y entonces, hermanos, el gesto que él tuvo me llevó a hacer algo práctico. Le dije: Diego, y estos días, le digo, ¿dónde vas a tomar desayuno? ¿Dónde vas a almorzar? No, me dijo: ya, a mí todavía me van a pagar a la semana, me dijo, no, y ya voy a ver. Entonces le dije: Diego, todos los días, le digo, vas a venir, los que días que estoy acá, le digo, y los otros días también voy a hablar, porque había una joven que trabajaba en la empresa, y ella también se había encariñado con Diego. Le digo: Pati, le digo, cuando yo no esté, le vas a dar a Diego, le digo, para su desayuno, y después que venga también y le das para su almuerzo. Yo ya, no, después arreglamos. Y así estuvimos con Diego. Entonces, Diego, después eso me permitió volverle a hablar de Dios y decirle que yo era cristiano y que, y él me dice: Walter, ¿y cómo Dios me va a decir? Si él veía que lo que yo estaba haciendo por él y no veía más. Entonces le tuve que explicar que los hijos de Dios, ¿no es cierto? Dios va a demostrar su amor,
su compasión, su misericordia para los demás a través de sus actos. Le digo, el desayuno, el almuerzo, lo que yo estoy haciendo por ti, aparte de orar, le digo, eso lo está haciendo el Señor, le digo, no yo. Esos son sus cuidados, son sus atenciones, y búscalo, pídele que te consuele, porque lloraba por su mamá. Él te va a consolar, le digo, como a mí me consoló cuando falleció mi mamá, le digo. Y así estuvimos un tiempo, ya después yo renuncié a la empresa y me despedí de Diego, pero algo que me alegró fue que me dijo Walter, yo estoy asistiendo a una iglesia cristiana ahí en mi barrio, me dijo. Estoy asistiendo. Estoy aprendiendo de Dios, me dijo Walter. Nos despedimos, bueno, le di el teléfono, todo, pero no me llamó, de ahí perdí contacto. Y casualmente ayer cuando leía lo que dice Timothy Keller, dice, la misericordia tiene un impacto, derrite corazones, elimina objeciones, hace que aún quienes son más reacios al Evangelio lo reconozcan y respeten. Hermanos, el Evangelio está bien que lo prediquemos, pero también tiene que ir acompañado de actos reales, concretos, a favor de aquellos nosotros, ¿no? Le compartimos nuestra fe. Pero este escritor va más allá, todavía no solamente habla sobre la misericordia, sino que dice que para llevar a cabo actos de misericordia se requiere haber experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y comprenderla. Repito, practicar actos de misericordia requiere que todos ¿no? hayan experimentado, ¿no? la gracia en sus vidas y también tienen que comprenderla. ¿Qué dice la Biblia sobre la gracia de Dios sobre nosotros? ¿Qué es el favor inmerecido que Dios ha hecho con nosotros? Nadie, el hecho de nosotros reconocer que somos hijos de Dios, somos miembros de su familia, somos parte del pueblo de Dios, ha sido solamente por la gracia de Él, porque ningún ser humano tiene mérito para ello. Eso nos va a hacer misericordiosos. Eso nos va a mantener humildes. Eso va a hacer que nosotros nos pongamos en los zapatos del otro, ¿no? Pablo, animando a los romanos, les decía, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pedro dijo, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. Hermanos, ahora se usa un término muy particular, ¿no? Dice, hay que ser empático, ¿no? O sea, ten empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía es identificarse con otro, ¿no? Con el dolor, con el sufrimiento, con las necesidades de la otra persona y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudarlo. No se trata de cantidades, sino se trata de la actitud con la que se hace. Hermanos, la compasión. La Biblia está llena de actos del Señor Jesús, ¿no? Cuando la compasión lo movía, ¿no? Hacer algo a favor de la gente marginada de ese tiempo, de la gente maltratada, de la gente que no era visible en los tiempos del Imperio Romano, una marginación absoluta. Había un grupo que tenía todo eso en abundancia y había una gran mayoría que no tenía nada. Y a esos el Señor Jesús, ¿no? Atendía, sanaba, alimentaba. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Hermanos, ¿por qué
El escritor de Hebreos dice, acordado de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acá en nuestro país, veamos y seamos honestos, ¿qué opinión tenemos nosotros de aquellos que han pisado un penal o que están en un penal? Aquí en el Perú no vemos gente que haya sido encarcelada por su fe, como está sucediendo en otros países. Aquí no. Pero es pertinente que la iglesia, ¿no?, promueva este tipo de actos, porque esto no va a distinguir al cristiano del impío. Actos de esta naturaleza, cuando se practican, distinguen a la persona, o sea, al cristiano del no cristiano. Pero fíjese, hermanos, si usted lee el mismo libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 34, el escritor está alabando a sus destinatarios, diciéndole lo siguiente: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿No? Pero después le vuelve, acordaos, ténganlos presente, porque hermanos, todo ser humano tiene una tendencia solamente a preocuparse por uno mismo y a lo sumo por nuestro entorno, ¿no?, por nuestros familiares cercanos. Y el Señor Jesús a sus discípulos le dijo: si solamente te preocupas o haces algo por aquellos que te lo pueden devolver o aquellos que te pueden agradecer o a tu familia, eso no tiene mérito alguno ante los ojos de Dios. Hermanos, en ese tiempo los presos dependían de sus familiares y amigos para abastecerse de comida, ropa y para cubrir otras necesidades. Ahora también sucede lo mismo, pero acá en el Perú, hermano, cada interno tiene un presupuesto diario donde está considerado almuerzo, desayuno y cena, sino que la corrupción no permite que eso llegue a sus manos. Ojo, hace años, no sé si habrá subido, estaba 6 soles 80 diarios tenía cada interno. Pero siempre vamos a ver que los familiares, ¿no es cierto?, la mamá sobre todo, sí, pero usted ve llevando bolsas, ¿no?, agua para su hijo, su ser querido que lo tenga preso, ¿no? Hermano, la Biblia nos dice que las necesidades de Pablo fueron cubiertas por sus amigos, estando preso en Roma. Sí. Debemos sentirnos solidarios con los que están presos, sobre todo con los creyentes que han perdido la libertad debido a su fe. Pero acá, en el Perú, no se da eso. Y que usted me dirá ahora cómo yo puedo participar de esto, ¿no es cierto? Hermanos, si usted tiene un familiar, un conocido, un vecino, acérquese a la mamá, la familia, llévele una bolsa de víveres, llévele dinero para que pueda costearse los pasajes. ¿Sabe cuántas horas está una madre para que pueda entrar? Algunas se amanecen para que puedan entrar. Hermanos, no es sencillo la vida de un preso. Y no todos los que están adentro, hermanos, están presos, son culpables. No, hay mucha gente que por intereses económicos, materiales o de otra índole, están presos. No todos son culpables. Pero acá la Biblia no hace distinción. ¿Y saben lo que dijo el Señor Jesús? Jesús dijo que sus discípulos verdaderos visitarían a los que están en la cárcel
como sus representantes. Ojo, no lo tome así superficialmente. Sí, el Señor dijo que sus discípulos verdaderos visitarían a los que están en la cárcel como sus representantes. Pero aquí en el Perú, hermano, solamente está permitido a los familiares cercanos, directos. Mamá, papá, esposa, hermanos, hijos. Pero puede ayudar de otra manera, ¿no? Aquí en el barrio tenemos un muchacho que ha salido, le ha afectado el tiempo de carcelería. Pero he visto a más de un vecino, algunos dándole, porque a él lo mandaron a Cachiche, a Ica, pero se acercaban los vecinos a la mamá, algunos para darle para el pasaje, otros para que le lleve fruta, algo, ¿no? Otros ropa, pero siempre estaban. Y le voy a decir, hermanos, de todos los que he visto llegar, solamente había un creyente. El resto no era creyente. Pero el que el Señor Jesús dijo que sus discípulos verdaderos visitarán a los que están en la cárcel como sus representantes, y en el día de juicio Él va a tomarnos en cuenta. Vamos al capítulo 25 de Mateo, versículos del 31, para entender la razón por las cuales el Señor actúa de esta manera. Dice en esta parte como título, subtítulo de este capítulo, dice el juicio de las naciones. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y le explica la razón: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Eso es lo que dijo el Señor. El día que estemos en su presencia nos va a tomar en cuenta eso. No es que la salvación se gane por obras, sino que las obras deben ser expresión de nuestra fe en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el Dios de Dioses. Hermanos, por eso es que le dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. O sea, esta palabra ¿por qué? Les está diciendo las razones por qué ellos entran al reino de Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer obras que nos distingan de aquellos que no creen en Dios. Hermanos, en este tiempo la gente no quiere escuchar solamente palabras, quiere ver acciones, cómo vivimos. Hermanos, no tenemos excusa para desentenderlo de los que tienen grandes necesidades. Mire siempre a su izquierda, a su derecha, al frente, atrás, y tienda la mano. No se trata de cantidades, sino de la actitud de llevar a cabo. Si tiene 2 panes, dé un pan. No pierda usted la oportunidad de ayudar a alguien. Pero a veces estamos tan enfrascados en nuestras cosas, hermanos, en nuestras cosas. Yo me acuerdo mucho que un día salí
me había ido al odontólogo, ¿no? Entonces, llegué a la avenida Tupac Amaru con ya la farmacia iban a cerrar. Entonces vine y pasé rápido. Pero antes en el trayecto, ¿no? De que bajé de la moto a la farmacia, dos personas me tendieron la mano. Y como yo estaba por comprar los medicamentos, pasé. Y cuando llegué a la farmacia, me vino a la mente proverbio que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando puedes hacerlo. Entonces dije, Señor, perdóname, regreso y voy a hacer algo por estas personas. Hermanos, para ellos, ahora que hemos visto la inmigración de venezolanos, es peor que agravado con la pandemia. Y he visto, hermanos, he salido. Cuando salía, justo ellos se paraban, usted lo ve que se nota cuando llegan con toda su vestimenta, su frazada, pegados a una persona que vende moliente donde vendían comida. Y hermanos, como cristianos no se puede pasar de largo. Tenemos que ser sensibles ante el dolor, ¿no? El sufrimiento, la necesidad de la gente. Eso es carácter, eso fue lo que distinguió al Señor de todos los rabinos de aquella época. Si leemos la Biblia, un rabino, un judío, nunca enseñaba a una mujer, nunca tomaba en cuenta la opinión de una mujer, nunca permitía que siquiera se le acerque una mujer. Pero él las enseñaba, él las valoraba, las apreciaba. En ese tiempo las mujeres eran las personas más discriminadas de la sociedad de aquel tiempo. Ahora, hermanos, no podemos delegar esta responsabilidad a la iglesia ni al gobierno, porque el Señor aquí le está diciendo a los discípulos, no le dice a la iglesia, no le dice, ¿sabe qué? Al gobierno, sino dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Es a cada discípulo, no es para la iglesia, no es para el gobierno. Jesús demanda nuestra participación personal en atender las necesidades de los demás. Pero practicar también la misericordia, hermanos, implica seguir el ejemplo de Onesíforo. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18. Fíjese cómo le escribe a Pablo, cómo escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta. Le dice, tenga el Señor misericordia de la casa o de la familia de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, le escribió. Fíjese, este hombre en Roma buscó a Pablo diligentemente, o sea, no solo ha tenido que buscar de repente cuántas cárceles, cuántos no lugares de reclusión habrá habido, que él dice que lo ha buscado con diligencia hasta que lo halló. ¿Para qué? Para confortarlo, alentarlo. Ustedes, hermanos, tienen idea de lo que significa la visita de una persona a alguien que está privado de su libertad. Hermanos, pero como dije, acá en este país está limitada la visita solamente a
¿no? A los familiares directos. Pero sí podemos ayudar, por ejemplo, está en provincia, acercarnos al familiar para los pasajes, para que le lleves algo, una fruta, algo. Eso es ese distintivo, algo que caracteriza al cristiano, que no vive de espaldas. ¿Cómo van a creer, hermanos, que verdaderamente somos hijos de Dios si de repente estamos pasando de incógnito? Yo conocí a un hermano que él era una maravilla en la iglesia. Cuando usted lo escuchaba hablar, parecía que estaba hablando con un ángel, un arcángel. Pero saben qué, hermanos, en una oportunidad me tocó ir a compartir en una campaña a su casa. ¿Y sabe cuántos fueron para esta campaña a su casa? Nadie. Parece que no sabían que era creyente, ¿no? Hermanos, relacionemos, busquemos. Yo a veces mi esposa tiene sus amigos que han crecido y nos da pena cuando vemos que un joven consume bebidas alcohólicas frecuentemente. Y como ella es, por ejemplo, se conoce, ¿no? Se acerca a uno de ellos y le dice, quiero decirte algo, pero antes quiero que sepas que te aprecio y te respeto. Mira, me duele que tú verte tomando siempre, le dijo, me duele. Mi corazón le duele verte. O sea, ya no lo vemos al muchacho, o sea, otro día estaba ahí, pero ya no. Supongo porque alguien le ha dicho que lo aprecia y que le duele verlo, así como destruye su vida. Hermanos, Onesíforo es un gran ejemplo para nosotros. De Éfeso fue hasta Roma y buscó a Pablo hasta que lo encontró. O sea, no se dio por vencido. A la primera, a la segunda, en qué intento él lo habrá encontrado, pero dice, me buscó solícitamente y me halló. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Dice, concédale el Señor que hay en misericordia cerca del Señor en aquel día. Hermanos, como hemos visto en el pasaje anterior, el Señor va a tomarnos en cuenta. Practicar la misericordia implica atender las necesidades del prójimo. ¿Cómo? Siendo generosos. Hermanos, estamos próximos a tener juntos un ayuno después de 2 años. Después de 2 años. Y unos días más todavía. Pero ¿saben qué, hermanos? Vayamos a Isaías 58. Nosotros hemos promovido esta reunión porque queremos elevar nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos al Señor, ¿no? Pero ¿sabe qué le dice el Señor al profeta Isaías? Le dice así, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscas vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y le dice en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa,
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, hermanos, ese es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico no solamente es que vamos a agradar a Dios porque ese día nos reunimos, que está muy bien, por no ingerir alimentos. No, eso no es el ayuno bíblico. Acá el Señor está diciendo, comparte tu pan con el hambriento, comparte. Pero hermanos, hay algo más todavía que dice Juan, pero eso lo vamos a ver después, dice. Otra manera de practicar la misericordia es ayudando a los necesitados, ¿no? Siempre vamos a encontrar necesitados, hermano. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado hace que la gente solamente busque lo suyo. Y vivimos en una cultura que promueve el individualismo. No le que los demás, ¿no? Se las arreglen como pueda. Pero el cristiano, el discípulo de Cristo, debe tener en cuenta lo que Lucas dice de Pablo en el capítulo 20, versículos 35. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado que decir, más feliz, dice, ¿no? Es dar que recibir. Si usted no lo practica, practíquelo para que vea el gozo que va a tener y la gratitud a Dios por inclinar su corazón para que haga este tipo de situaciones. La Biblia está llena de exhortaciones de este tipo, pero entre hermanos, nosotros hermanos nos vamos a reunir al ayuno, vamos a buscar el favor de Dios, vamos a buscar que Dios obre en medio de Coyique, que Dios nos use como instrumentos suyos para proclamar y enseñar el Evangelio de Jesucristo. Porque, hermanos, ¿no les parece incongruente decir que el Evangelio es poder de Dios? Y si eso no se ve en nuestras vidas, ¿podrán creer que nosotros tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, invencible, hacedor de maravillas, que todo lo puede, si nuestra conducta, nuestro comportamiento no está de acuerdo a lo que el Señor ha encargado que hagamos? Dice, hermanos, a veces había un problema en la iglesia de Roma. La iglesia estaba conformada por gentiles y por judíos convertidos al cristianismo. El judío había llevado sus costumbres, él su trasfondo, él llevaba su dieta, ¿no es cierto? Llevaba su comida, su manera de vivir. Y ellos, por ejemplo, estando congregando en una misma iglesia, no tenían comunión con los gentiles porque ellos comían otras cosas, ¿no? Y entonces Pablo, viendo que eso iba a desunir a la iglesia y ponía en peligro, ¿no?, la unidad de la iglesia, les escribió de esta manera. En todos, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Y quiénes eran los débiles acá en este versículo? Los judíos, ¿no? Porque ellos estaban con su comida kosher, con su dieta de Levíticos 11, ¿no? Y eso a ellos no los dejaba tener comunión con los otros. Y hermano, cuando no hay comunión entre hermanos,
peligra la unidad de la iglesia. A veces hay unos que son más maduros en la fe y no tienen paciencia con los que están avanzando, ¿no? Y hay otros que también son orgullosos y no preguntan. No, hermanos. Siempre vamos a aprender el uno del otro. Siempre. Pero también, hermanos, en Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermano? Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, siempre, hermanos, hay cosas que nos van a agobiar. Siempre va a haber cosas que nos van a preocupar. Y nosotros tenemos que pedir a nuestros hermanos que oren por nosotros. Tengo un problema. Entonces, hermano, ayúdame, ora por mí. Ora por mí. Entonces, él va a interceder, ¿no? Para que Dios te ayude. Pero a veces, hermanos, nosotros no queremos. De repente somos muy reservados. Pero cuando uno pide ayuda, no, también usted no está obligado a dar una explicación, sino pedir, ¿no? Oren por mí, hermano. Ya saben, cuando usted me pregunten cómo está y yo le digo que oren por mí, quiere decir que necesito oración, ¿no? No les puedo decir que estoy bien. Pero hermanos, practicar la misericordia implica no descuidarla. Hermanos, tenemos nuestras responsabilidades y cada día tenemos que luchar con esa tendencia que solamente nos hace preocuparnos por nosotros mismos. Eso está en nosotros. Pero si nosotros la descuidamos, ojo, Dios dice, primeramente, no va a escuchar nuestras oraciones cuando nosotros también clamemos a Él. Dice en Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Juan va más allá todavía en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otras palabras, está diciendo que no es creyente. ¿Por qué? En Romanos 5:5 dice, porque la esperanza no avergüenza y el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Y acá dice, ¿cómo está? ¿Cómo mora el corazón? Dice, ¿no? De Dios, ¿no? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice, si es indiferente, indolente, ¿no? Ante el dolor, el sufrimiento de sus hermanos. No debemos descuidar la misericordia porque Dios nos tomará cuentas en el día del juicio. Y en Mateo 25:43 dice, fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Y en la cárcel y no me visitasteis. O sea, Dios nos va a tomar en cuenta. Y también, hermanos, descuidar la misericordia implica no hacer lo que tenemos que hacer, los pecados de omisión, ¿no? Porque a veces estamos enfocados, solamente nos preocupamos en no hacer lo que la ley prohíbe, la Biblia prohíbe, pero nos olvidamos de hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Y Santiago en capítulo 4, versículo 17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es por eso, hermanos, Santiago nos está diciendo que es pecado no hacer lo bueno, o sea, lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer.
No solamente es pecado, ¿no?, quebrantar la ley de Dios, sino no hacer, ¿no?, lo que Dios ha ordenado que hagamos. Para concluir, hermanos, esto nos va a distinguir de un creyente, ¿no? Distingue a un creyente de un no creyente. Pero sabe que, hermanos, tenemos que luchar con nuestra carencia de amor. No debemos justificarla. ¿Por qué? Porque no nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento espiritual. No, no justifiquemos. Seamos honestos ante Dios, aunque sí lo sabe todo, nada le podemos ocultar. Hermanos, nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar color de piel, religión que profese, ni procedencia social. El amor bíblico significa suplir la necesidad de alguien. Hermano, no importa dónde vivamos, siempre hay gente necesitada a nuestro alrededor. Y no hay razón que justifique, ¿no?, el negarnos a brindar ayuda. Queremos ser una iglesia, una congregación fuerte. Todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Por eso que la serie se llama Firmes y Adelante. Les leo nuevamente el pensamiento de Timothy Keller, y que me hizo recordar a Diego. La misericordia tiene un impacto, derrite corazones, elimina objeciones, hace que aun quienes son más reacios al evangelio lo reconozcan y respeten. Nuestras buenas obras glorifican a Dios ante el mundo.